Hoy vamos a trabajar nuestra primera clase del curso de verano de Matemáticas 5 y en esta ocasión vamos a trabajar el concepto de función. Comencemos entonces con este concepto. Previamente, antes de definir una función, nosotros vamos a definir lo que es una relación. Una relación es una regla de correspondencia que asocia cada elemento de un conjunto de partida A con uno o más elementos de un conjunto de llegada B. Así, por ejemplo, al elemento de partida se le conoce como el dominio de la relación y al elemento de llegada se le conoce como contradominio de la relación. La idea aquí es que tenemos ciertos elementos, ¿no? Aquí los que tengo en el conjunto de la izquierda, en el conjunto A, y esos nosotros los podemos relacionar con elementos del conjunto B. ¿De qué manera? De la manera que nosotros queramos. Cualquier relación entre elementos, o sea, cualquier combinación que nosotros realicemos entre elementos del conjunto A y elementos del conjunto B, eso será una relación. Incluso algo que está permitido, veamos aquí el punto rojo del conjunto A, es que un elemento del conjunto A puede asociarse con dos elementos del conjunto B, como en este caso, o podrían ser más. No siempre todos los elementos pueden estar asociados. Habría posiblemente a lo mejor elementos que no estén asociados con nadie. Eso también es válido, ¿sí? Entonces solamente es que elijamos alguna relación de esas. Nuestro siguiente concepto ahora sí es el de función y dice así: una función f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x en un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x en un conjunto B. La función tiene la característica de que también es una relación, es decir, relacionamos elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a cada uno de los elementos del conjunto A solamente le podemos asociar algún elemento en el conjunto B. Es decir, hace rato estaba permitido que un elemento del conjunto A lo podíamos asignar con dos o más elementos del conjunto B. En las funciones eso no sucede, ¿sí? Eso no sucede. Sin embargo, nada excluye el hecho de que varios elementos del conjunto A pudiesen ir al mismo elemento en el conjunto B. Eso también es válido. Y es el ejemplo que aquí tengo marcado en rojo. Dos elementos del conjunto A van al mismo elemento en el conjunto B, ¿sí? Eso puede ser, sí puede suceder en una función, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si viéramos este diagrama de flechas, la idea es que de los puntos del conjunto A sale una única flecha de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, de un elemento de A no pueden salir al mismo tiempo dos flechas. Y esa es la definición de función. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería una relación y una función. Para eso vamos a considerar dos conjuntos, el conjunto A con 1, 2, 3 y el conjunto B que contiene los elementos A, B y C. Entonces, en este caso, la relación, que es un conjunto de pares ordenados, también podría ser así: 1 con A, y a 1 lo podemos asociar con B, a 2 con C, no sé, a 3 con A. Y puede haber tantos elementos como sea posible, o como nosotros decíamos. Por ejemplo, aquí estos cuatro elementos forman una relación. Una función, ¿cómo sería? Una función sería, por ejemplo, la siguiente: el 1 lo mandamos a A, el 2 lo mandamos a B y el 3 lo mandamos a A, por ejemplo. Y ya. Las funciones sí no pueden tener más de elementos como haya en el conjunto A. Aquí sí, el máximo número de elementos que podemos tener es 3.
¿Por qué razón? Pues porque si intentamos definir algún otro par ordenado, en la primera entrada debería de ir un 1, un 2 o un 3, pero precisamente eso es lo que no puede ocurrir en las funciones. No podemos asignar un mismo número de entrada a dos elementos diferentes en la segunda posición, como ocurre en la relación. Vean que aquí las primeras dos elementos de la relación, el 1A y el 1B, el 1 lo relacionan con A y el 1 lo relacionan con B. Eso sí está permitido en las relaciones, pero no en las funciones. Tenemos una frase para eso y se dice que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Sí? Esa es la parte importante en esto. Es decir, las relaciones son un conjunto mucho más grandes. ¿Qué podemos hacer con las funciones? Vamos a enfocarnos ahorita ya en un tipo de funciones más hacia la orientación que vamos a tener, hacia el cálculo, funciones de este estilo, en una forma algebraica. Y uno de los principales objetivos es poder evaluar adecuadamente las funciones. Las funciones se evalúan en elementos del dominio. En nuestro caso, en cálculo, nosotros estudiamos funciones que suelen ir de R en R, o sea, del conjunto de los números reales a un conjunto al conjunto de los números reales, ¿no? O sea, estamos jugando entre números asociándoles ciertas reglas, es decir, ciertas funciones. Tenemos aquí 4 ejemplos de funciones. F de x igual a x. ¿Qué es evaluar una función en ciertos valores? Es simplemente sustituir ese valor de todos los valores de x que aparezcan por el valor deseado. En este caso esta es muy sencilla. Vean que dice f de 0 es igual a, y pues nada más vamos a sustituir la x por 0 y ya quedaría esa primera función evaluada. La segunda, f de 1, pues 1. En el segundo ejemplo dice f de x igual a x cuadrada más x. Entonces tenemos que sustituir el 0, sería toda x la debemos de cambiar por 0. Entonces nos quedaría algo así al hacer el intercambio, 0 al cuadrado más 0. Eso al final pues es 0. F en 1 pues sería 1 al cuadrado más 1 y esto sería 2. Voy a evaluar, en realidad podremos evaluar incluso en literales, por ejemplo f de a. F de a sería cambiar las x por a, entonces esto sería a al cuadrado más a y así nos quedaría evaluado. O sea, también podemos a veces evaluar en literales, pero lo más común es evaluar en números, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Los otros dos ejemplos, dice el ejemplo 3, f de x igual a x menos 1 más 2x. F en 0, recuerden, es sustituir donde haya una x, poner el 0. Haciendo estas cuentas, esto nos queda que es menos 1. F en 1 sería 1 menos 1 más 2 por 1 al cuadrado. Y esto es 2. Y el último ejemplo, la función 4. Aquí dice evaluar la función en f en 0. Pues al evaluarla nos quedaría 1 entre 0. Y resulta ser que 1 entre 0 no es un elemento, o la división entre 0 no está definida para nuestro estudio. Si no sabemos cuánto es 1 entre 0. Es algo que no toma parte de las reglas para nosotros poder estudiar el cálculo diferencial. Esto rompe las reglas. Si no está dentro de este juego, es un juego diferente. Entonces 1 entre 0, pues nosotros diríamos que no se puede evaluar. No se puede evaluar. ¿Sí? Es decir, ¿qué significado tiene que no podamos evaluar una función en ciertos valores? Pues a eso se le llama dominio, ¿sí? Estos elementos, el 0 sería un elemento que no está en el dominio de la función, es decir, no puede ser evaluada en dicho valor. Y precisamente la parte de encontrar el dominio de una función es un tema posterior que se analizará con más calma, ¿sí? Pero al menos saber que no todos los valores, una función tú no la puedes evaluar en todo el valor que te digan. A veces se podrá, a veces no se podrá.
Pasemos a la parte de las formas de representar una función. Las formas de representar una función las podemos dividir en 4 partes. Una forma verbal, que la forma verbal es decirlo bueno, con palabras, ¿no? También podemos escribir un enunciado que describa la función. Esto podría ser, por ejemplo, la siguiente función. Una función que a cada elemento lo eleve al cuadrado. Lo eleve al cuadrado. Esto mismo se podría decir de varias formas. Una función que a cada elemento lo multiplique por sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces no es única esta representación verbal. La algebraica, esta sí, ya suele ser una representación única y es representarlo ya con símbolos. F de x igual a x cuadrada, donde la f es el nombre de la función y la x es la variable en cuestión. Por supuesto que existen más funciones, se le podría dar el nombre de GH y son los nombres usuales que se manejan casi en muchos libros de texto, ¿no? Nos gusta mucho la F de por función, pero bueno, de ahí las letras minúsculas seguidas F, G, H, y son las más comunes, aunque se podría poner cualquier nombre, también, o sea, no hay ningún problema por eso. Igual las variables se pueden cambiar, sin embargo, las variables están, la variable x está muy ligada y la tenemos muy ligada a lo que sería para nosotros la representación visual, ¿sí? Que manejamos el eje x y el eje y. Por eso es que estamos tan acostumbrados a esa parte. En la parte numérica, antes de ver la parte visual, en la parte numérica de lo que trata es de tener x y de tener f de x. Ahora podemos representar la función mediante una tabla, dándole ciertos valores a x, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y esto lo evaluamos en la función, menos 2 lo sustituimos, ¿no? Y esto sería 4 por 1, 0, 1, 4. Y eso sería una representación numérica de la función. Ahora tenemos nada más en vista como una tabla. La representación visual, si nosotros localizáramos esos puntos, nos darían una gráfica. Y la gráfica es una parábola. Entonces aquí está una representación visual de cómo se ve representada en el plano cartesiano. Y estas son las 4 formas de representar una función que tenemos. Para darnos un ejemplo más claro y definir de manera precisa la gráfica de una función, veamos la siguiente definición. Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados. Es decir, definimos a la gráfica como un conjunto de pares ordenados. Los pares ordenados son x, f de x, tal que el x está en A, en el dominio de la función. Es decir, la gráfica de f es el conjunto de los puntos en el plano cartesiano x, y, donde la y no es más que la f de x. Y esta es la idea de una gráfica, es un conjunto de puntos, que si dibujamos ese conjunto de puntos, entonces ya tenemos la representación visual. Una de las cosas importantes es poder graficar de manera adecuada una función, poderla entender bien la idea, entonces sería un poco graficarla a mano, aunque obviamente existen graficadores ya muy potentes, pero el fundamento es poderla realizar. La parte principal para realizar una gráfica es recrear una forma numérica, es decir, asignarle varios valores a x, evaluar cuál es el resultado en la función f de x. Entonces vamos a hacer estas cuentas. Para el primer caso, dice, para menos 2, evaluado en la función que tenemos, sería menos 2 menos 2 al cuadrado más 1. Haciendo las respectivas cuentas, esto nos quedaría menos 2, menos 4, menos 6, más 1, menos 5. La segunda, vamos con el segundo valor, sería menos 1 por la x, menos x cuadrada, o sea, menos 1 al cuadrado más 1.
La, lo de esto sería menos 1, ¿no? Simplificando, nos queda que eso es igual a menos 1. En 0 nos quedaría 0 menos 0 al cuadrado más 1. Entonces esto está fácil, esto sería igual a 1. Y para el valor 1 sería 1, bueno aquí 1 menos 1 al cuadrado más 1, esto vuelve a ser 1. Y para 2, en la última parte, esto es 2 menos 2 al cuadrado más 1. Entonces esto sería igual a menos 2 más 1 menos 2, más 1 menos 1. Y ya tenemos esta parte. Pero decíamos de la definición que las gráficas son conjuntos de puntos. Entonces, ¿quiénes son los puntos? Pues los puntos son los x, y. La y, acuérdense, es la f de x. Entonces aquí se genera el punto menos 2, menos 5. En la segunda se genera el punto menos 1, menos 1. Después se genera el punto 0,1. Después el punto 1,1 y el punto 2, menos 1. ¿Qué hacemos con esos puntos? Los localizamos en el plano cartesiano. Vamos a localizar estos puntos aquí en el plano cartesiano para que nos vaya quedando. Entonces en menos 2, menos 5, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5 sería por aquí. Menos 1 sería aquí. 0, 1 sería aquí. 1, 1 sería aquí. Y 2 menos 1 sería aquí. Y entonces después nosotros debemos de intentar unirla mediante una curva suave, lo más suave que nosotros podamos realizar la curva. Entonces el esbozo de la gráfica quedaría algo así. ¿Sí? Y esa sería la representación o graficar la función x menos x cuadrada más 1. Siguiente. Lo siguiente es, por último, pasemos a la parte de la prueba de la recta vertical. La prueba de la recta vertical dice, si una recta vertical corta a una gráfica en más de un punto, entonces dicha gráfica no corresponde a una función. Otra vez tenemos una relación de este estilo. Hay muchas gráficas. Al final las gráficas pueden ser son representaciones visuales, conjuntos de puntos. Sin embargo, no todas las gráficas van a corresponder a funciones. Y esa parte pues es importante. ¿Sí? Esa parte es importante. Voy a dibujar aquí algunas gráficas. Bueno, 3 en particular. Ahí están. Estas son 3 gráficas. Ahora nos gustaría saber cuál de esas gráficas son las que corresponden a una función y cuáles no. Acuérdense, la idea con la recta vertical es muy visual. Esta prueba es que nosotros intentemos trazar gráficas en los lugares que parecieran que se va a cruzar la función, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, es claro que si trazamos una recta vertical, lo intenté que sea lo más vertical que se pueda, por supuesto, ahí corta en 3 puntos, por lo cual simplemente decimos que entonces esa gráfica no corresponde a una función. En el ejemplo de la que parece una elipse, vemos que hay muchas rectas que podríamos dibujar verticales que cortan en 2 puntos a dicha gráfica de esta función. Entonces también no correspondería a una función. Y la última vemos que va creciendo y no se ve algún lugar donde, si trazamos una recta vertical, incluso acá, ¿no? Como que solo corta en un punto. Vean, la gráfica queda del otro lado, ¿sí? O sea, queda nada más que a mí me quedó un poquito chueca, pero en sí la gráfica queda del otro lado, ¿sale? O sea, la gráfica queda para acá, pues de este lado del otro lado de acá. O sea, solamente corta en un punto, ¿no? Ahí se va creciendo y va haciéndose cada vez más a la derecha, de alguna manera. Entonces, eso es esa función, o esa gráfica, perdón, correspondería a una función.
Y hasta aquí termina esta clase de teoría. Y bueno, esperemos continuar con la serie de videos para las clases y ustedes tengan una referencia de estudio. Les agradezco, también se pueden suscribir para estar al tanto de las